Los precios de los coches nuevos se han puesto por las nubes. Y si eres de los que piensa que es imposible estrenar un coche en 2024 por menos de 15.000 euros, te va a alegrar que te quite la razón. El Citroën C3 de cuarta generación quiere demostrarnos que aún existen los coches buenos, bonitos y baratos. Su precio empieza por debajo de los 15.000 euros con un motor de 100 caballos de gasolina. Y en esta prueba vamos a intentar averiguar qué es lo que nos ofrece en pleno año 2024 un coche barato. Vamos allá. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Antes era un utilitario tradicional de 5 puertas, pero el Citroën C3 se ha convertido en un pequeño crossover. Incluso podríamos decir que es un pequeño SUV. Llámalo como quieras, pero la realidad es que su longitud apenas varía con respecto a su predecesor, con 4,02 metros de largo. Donde sí hay un gran crecimiento es en altura, creciendo hasta los 1,58 metros. Veremos después cómo se traduce todo esto a sus dimensiones interiores. Visualmente es un coche bastante pintón y estrena los nuevos códigos de diseño anticipados en el Citroën Oli. El frontal está bastante recargado, con muchas parrillas, un gran emblema y unos faros con una firma LED bastante peculiar. En su perfil lateral se nota claramente su altura, aunque con carrocería bitono su silueta se aligera. Montallantas de hasta 17 pulgadas y si pasamos a su zaga encontramos protecciones todoterreno AliExpress, un voladizo casi inexistente y una pequeña ventanilla. Los gustos son subjetivos, pero para algunos podría entrar en la definición de bonito, o como mínimo, atractivo. Bienvenidos al habitáculo del nuevo Citroën C3 de cuarta generación. Este es un coche completamente nuevo, por tanto, todo lo que estáis viendo no está basado en ningún otro vehículo de la marca. Se siente moderno, se siente fresco, pero al mismo tiempo se siente sencillo y minimalista, cualidades que nos gustan en un utilitario. Además, aunque este es un coche bastante pequeño, no siento agobio ni siento falta de espacio. Pero vamos paso por paso, vamos poco a poco. Vamos a enseñaros este interior con detalle y vamos a contaros qué es lo importante y qué es lo que tenéis que saber. Hablemos en primer lugar de la ergonomía del puesto de conducción de este Citroën C3. Lo primero que tenéis que saber es que este coche ha crecido en altura. De hecho, la posición de conducción es más propia de un crossover o de un SUV. Esto permite que tengamos una muy buena visibilidad del tráfico. Además, el coche tiene unas formas bastante cuadriculadas y tenemos buena visibilidad alrededor de todo el coche, pero además entrar y salir es bastante más sencillo que antes. No es un coche bajo de los de toda la vida. En cuanto al puesto de conducción en sí, tenemos un asiento amplio, cómodo, con buenas posiciones y con buenas regulaciones, y tenemos un volante que es regulable tanto en profundidad como en altura y que, como podéis ver, tiene una forma bastante ovalada. ¿Y por qué? Porque tenemos un head-up display, que es nuestra instrumentación digital, situado justo delante nuestro. Por tanto, si este volante tuviese una forma más tradicional, a algunos conductores les taparía la visibilidad de ese head-up display. Con mi 1,83 m y con el asiento regulado para mi postura de conducción habitual, veo perfectamente la instrumentación. Además, tenemos una pantalla en muy buena posición, con muy buena visibilidad, aunque podríamos tener simplemente un soporte para teléfono móvil. Estos aireadores quizás me quedan un poquito bajos, pero no es un drama. Y nos gusta que se mantengan mandos físicos para la climatización, mandos físicos en el volante. Lo sencillo siempre es mejor, y además tenemos multitud de huecos portaobjetos repartidos por el habitáculo. En cuanto a ergonomía, no se le pueden poner muchas pegas. A nivel tecnológico, el Citroën C3 ofrece una instrumentación digital mostrada al conductor en la parte superior del salpicadero. Presenta información muy básica pero suficiente, como la velocidad o datos del ordenador de a bordo. Curiosamente, carece de cuentavueltas. La pantalla del sistema infotainment tiene 10,25 pulgadas. Es fluida y se siente de buena calidad, además de ser compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En las versiones básicas se reemplaza por un cómodo e interesante soporte para teléfonos móviles, que conectaremos al coche vía Bluetooth. Bien, como estáis viendo, el acceso a las plazas traseras es bastante sencillo, y esto es posible gracias a que esta puerta tiene un ángulo de apertura muy considerable. No es de 90 grados, pero se acerca bastante, diría que unos 75 grados. Además, el hueco que deja es muy regular, y como este coche es un coche relativamente alto, cargar a un niño en su sillita infantil o ayudar a una persona mayor a entrar y salir del coche es más sencillo que en un utilitario de toda la vida. Pero veamos qué tal vamos despacio. Bien, como estáis viendo, este asiento está regulado para mi 1,83 m.
Y aún así, el espacio que tengo aquí es bastante considerable. Tengo 3 o 4 dedos para las rodillas, puedo meter muy bien los pies debajo del asiento y para la cabeza tengo muchísimo espacio porque este es un coche bastante alto. Eso sí, 3 adultos aquí van a viajar pues comprimidos, pero 2 adultos y un niño pueden viajar adecuadamente. En cuanto a los mimos para los ocupantes, pues son bastante escasos. Las puertas tienen la misma calidad de las puertas delanteras, eso sí, pero solamente tenemos 2 tomas USB para cargar nuestros teléfonos, además de un pequeño bolsillo marsupial. Veamos ahora el espacio de carga del Citroën C3. El portón, por supuesto, es manual, no eléctrico. Y lo que tenemos es un maletero de 310 litros de volumen, una cifra correcta y en la media del segmento. Además, esta cifra es idéntica tanto para las versiones de gasolina como para las versiones eléctricas. No hay una merma por llevar una mecánica diferente. El maletero en sí, como estáis viendo, tiene una boca de carga que no es demasiado ancha, además está a una altura considerable, por tanto cargar y descargar ciertos objetos se nos puede hacer un poquito cuesta arriba y además hay un salto considerable entre la boca de carga y el piso de carga. Eso sí, el piso de carga, como estáis viendo, tiene unas formas muy regulares y bien aprovechables. Debajo tenemos el clásico kit antipinchazos y para batir los asientos lo tenemos que hacer con un tirador situado en su parte superior. La versión del Citroën C3 que estamos probando en estos momentos es la única versión de gasolina que va a estar disponible en el lanzamiento. Es decir, la equipada con un motor 1.2 turbo de 3 cilindros, 100 caballos y cambio manual de 6 relaciones. Pero antes de analizar la dinámica en profundidad, hablemos de la gama de motores de este coche. En su lanzamiento el C3 estará disponible con este motor de gasolina, con 100 caballos, cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera, y en una versión 100% eléctrica llamada Citroën EC3. Es una gama muy sencilla que a final de año será ampliada con una versión híbrida de la que os hablaremos un poco más tarde. Curiosamente, una de las primeras cosas que me pasan por la cabeza cuando conduzco este coche es una sensación de tranquilidad. Dejadme que os lo explique. Es la tranquilidad de lo sencillo, la tranquilidad de lo analógico, la tranquilidad de lo conocido. Este es un coche simple, que no busca apabullarnos con una tecnología excesiva. Es un coche de los de antes, quizás. Este Citroën C3 es en definitiva un coche honesto. No tiene un aislamiento sensacional, pero tampoco lo necesita. Se percibe el ruido de rodadura, se percibe el sonido del motor. Pero no pasa nada porque tenemos una visibilidad muy buena, francamente buena, en todas direcciones, algo que es cada vez menos habitual en el segmento de los utilitarios y en verdad en cualquier segmento de mercado. Tenemos además una suspensión que es muy cómoda porque este es un coche que apuesta abiertamente por el confort gracias a esa suspensión de topes hidráulicos progresivos. Y fijaos en esto, una caja de cambios manual en un coche que además no tiene hibridación de ningún tipo. Os diría que incluso refrescante conducir a día de hoy un coche tan sencillo y tan simple. Casi parece mentira que lo excepcional sea que este coche no tenga etiqueta eco de la DGT. El motor que estamos probando desarrolla 205 Nm de par motor máximo y gracias a un peso apenas superior a 1200 kg permite al C3 hacer el 0 a 100 en 10,6 segundos, logrando una velocidad punta de 183 km/h. Este motor homologa un consumo medio de 5,6 litros a los 100 km. Es un buen dato, pero al emitir 126 gramos por kilómetro de CO2 tiene que pagar el 4,75% de impuesto de matriculación. A finales de 2024 llegará una versión del C3 que no pagará impuesto de matriculación. Es la versión híbrida de 48 voltios. Monta el mismo motor, el renovado 1.2 PureTech de 100 caballos, ahora dotado de cadena de distribución, pero apoyado con un motor eléctrico de 23 caballos. Esta versión solo se asocia a una caja de cambios automática de doble embrague y 6 velocidades. El motor eléctrico podrá mover por sí solo al coche durante un 50% del tiempo en un ciclo urbano, por tanto no hablamos de un híbrido ligero, técnicamente hablaríamos de un vehículo full hybrid.
Aunque solo tengamos 100 caballos, las prestaciones de este motor son más que suficientes para el uso que va a recibir este coche. Y son desde luego mucho mejores que las de los motores atmosféricos que teníamos antes como acceso en el Citroën C3. Así que en ese sentido hemos ganado bastante con respecto a la anterior generación del C3. Es un motor con un empuje bastante notable que se estira más de lo que pudiera pensar, pero es un motor en el que hay que cambiar a oído, porque no tenemos cuentavueltas en este coche, así que bueno, hay que hacerlo un poco como lo hacíamos antiguamente, aunque tengamos lógicamente la recomendación de subir de marcha en la instrumentación. Hablando de marchas, tenemos un cambio manual de 6 relaciones con un tacto muy Citroën, es decir, un tacto pues relativamente blando, no demasiado preciso y no demasiado mecánico, pero al final, como probamos tan pocos coches con cambio manual a día de hoy, pues casi hasta resulta refrescante conducir un coche como este. Aunque en las presentaciones no es una excelente idea hablar de consumos medios, siempre me gusta dar una pincelada en ese aspecto. En las rutas que hemos hecho hoy, que al final han sido bastante favorables al consumo, baja velocidad media, carretera secundaria, este coche ha hecho unos consumos que han oscilado siempre entre los 6 y los 7 litros a los 100 kilómetros. De todas formas, para saber el dato preciso, tendremos que hacer una prueba en nuestros recorridos habituales. Con todo, a los consumos contribuye sobre todo la ligereza de este coche, apenas 1.220 kilos en orden de marcha. Y este peso tan contenido tiene más beneficios dinámicos, y es que incluso con una suspensión de tarado confortable, como es la de este Citroën C3, el coche se sienta ágil y tenga un paso por curva más que decente. Pero al final es un coche que no va enfocado a las sensaciones, tenemos una dirección muy filtrada, el coche en general se siente filtrado, pero puede ser incluso, como os decía, ágil o incluso divertido gracias a tener un peso tan contenido, algo que de nuevo es poco habitual en el segmento a día de hoy. En esta breve toma de contacto con el Citroën C3 también hemos podido probar el Citroën C3, es decir, su versión 100% eléctrica. Esta versión 100% eléctrica tiene un motor de 113 caballos que mueve exclusivamente el eje delantero. Y ese motor eléctrico bebe de una batería de 44 kWh de capacidad. Está situada bajo el habitáculo y permite que este coche tenga una autonomía en ciclo combinado WLTP de hasta 326 kilómetros. Hay varias diferencias con respecto al C3 convencional. La primera es que en el interior tenemos menos espacio. Como os decía, la batería está situada bajo el habitáculo y al final para las piernas tenemos menos espacio. Esto es especialmente patente en las plazas traseras, que pierden en parte la buena habitabilidad que tenemos en el C3 de gasolina. Evidentemente es un coche más pesado, pero estamos hablando de menos de 1.500 kilos, por tanto no hay grandes diferencias en cuanto al comportamiento dinámico. Ahora bien, como tenemos un motor eléctrico, tenemos un empuje muy contundente desde que rozamos el acelerador y este coche se siente más prestacional que la versión de gasolina. Aún así, no acelera tan rápido hasta los 100 km/h, pero el empuje que tenemos, especialmente hasta unos 60 o 70 km/h, es muy contundente. El coche, como buen coche eléctrico, es refinado, es cómodo, es silencioso y en ciudad, al final, es un coche mucho más agradable de convivir con él que la versión de gasolina. Además, es un coche muy orientado al uso urbano. Es sencillo ver consumos muy bajos, pero si salimos mucho a la autovía o hacemos mucha carretera, la aerodinámica del coche va a hacer que estos consumos se resientan y probablemente la autonomía realista no supere los 250 kilómetros. Si tenemos que usar un adjetivo para definir a este coche, ese adjetivo es honesto. El Citroën C3 es un coche que no busca impresionar ni busca aparentar lo que no es. Es un utilitario sencillo, práctico y asequible. Es un coche que no es ni mucho menos perfecto. Su conducción no es emocionante y su versión básica se siente incluso espartana, pero tiene todos los atributos que hacen de un utilitario a un buen utilitario y por fortuna a un precio que sí nos podemos permitir.
Los precios del nuevo Citroën C3 arrancan en 14.990 euros para la versión U. Eso sí, si queremos tener llantas de aleación, si queremos tener pantallas en su interior, tendremos que optar por la versión Max, cuyos precios para la versión de gasolina y 100 caballos empiezan en 19.200 euros. Estos son precios al contado, a los que se podrían aplicar descuentos promocionales. La versión eléctrica, eso sí, empieza en 22.590 euros y esa versión eléctrica se puede beneficiar de hasta 8.210 euros de ayudas del Plan Moves 3. Estos coches llegarán a los concesionarios en el mes de junio y ya están a la venta. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.